Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Esta noche hablaremos de algo que ha dejado a todos sorprendidos. Elçin Sangu, tras una intensa discusión con Bar Arduk, decidió marcharse de casa diciendo entre lágrimas, "Ya no puedo más". Lo que ocurrió esa noche ha dado mucho de qué hablar y ha dividido las opiniones entre los seguidores de la pareja. Según fuentes cercanas, la tensión venía acumulándose desde hace semanas. Bar estaba centrado en su nuevo proyecto audiovisual, mientras que Elçin sentía que su relación quedaba en un segundo plano. La situación explotó una noche de domingo, en su casa de Estambul. Todo comenzó con una conversación que parecía tranquila, pero pronto se convirtió en un enfrentamiento emocional. "No me escuchas, Bar, solo hablas de tu trabajo", le habría dicho Elçin con voz temblorosa. Bar, visiblemente alterado, respondió, "No es justo, ¿sabes lo importante que es esto para mí?". Los vecinos aseguran haber oído voces elevadas y una puerta cerrándose de golpe. Minutos después, Elçin fue vista saliendo con una pequeña maleta y los ojos llenos de lágrimas. Algunos testigos aseguran que antes de irse, pronunció una frase que conmovió a todos: "El amor no debería doler así". Desde entonces, las redes sociales no han dejado de comentar el posible final de una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. Al día siguiente, los medios captaron a Bar saliendo de su casa con gesto serio. No quiso hacer declaraciones, pero su mirada decía mucho. Según personas cercanas, pasó la noche sin dormir. La ama, pero no sabe cómo arreglar lo que pasó, confesó un amigo del actor. Por su parte, Elçin se refugió en casa de una amiga, evitando el contacto con la prensa. "Necesito respirar", habría dicho a su círculo más íntimo. En las redes, los seguidores se han dividido. Algunos apoyan a Elçin, asegurando que toda mujer tiene derecho a alejarse cuando siente que no es valorada. Otros defienden a Bar, argumentando que el amor también se demuestra con paciencia y comprensión. Los hashtags #ElIníbar y #El amor no duele se convirtieron en tendencia en pocas horas. Días después, Bar fue visto en un parque, sentado solo, con el rostro pensativo. Testigos afirman que recibió una llamada y, tras unos segundos, se le escapó una lágrima. Algunos aseguran que hablaba con Elçin. "Solo quiero que vuelvas a casa", le habría dicho. Sin embargo, ella parece haber tomado una decisión firme. En una historia publicada desde una cuenta privada, Elçin escribió una frase que muchos interpretaron como una despedida: "A veces, irse también es una forma de amar". Los rumores sobre una posible reconciliación no se han hecho esperar. Algunos medios aseguran que ambos siguen en contacto, aunque no se han visto desde aquella noche. Otros sostienen que Elçin estaría considerando viajar unos días al extranjero para desconectarse y pensar en el futuro de la relación. "No quiero tomar decisiones en medio del dolor", habría dicho a una amiga. Los días pasaron y el silencio entre ambos se volvió más pesado que cualquier palabra. La prensa comenzó a especular con todo tipo de teorías, desde una reconciliación secreta hasta una ruptura definitiva. Sin embargo, la realidad parecía mucho más compleja. Según una persona del entorno de la actriz, Elçin habría rechazado varios intentos de comunicación por parte de Bar. "Ella no quiere hablar por ahora. Dice que necesita tiempo para sanar", comentó la fuente. Mientras tanto, el actor se sumergió por completo en su trabajo, pero su entorno asegura que no logra concentrarse. Ensaya, actúa, sonríe, pero cuando las cámaras se apagan, se queda en silencio mirando el vacío, declaró uno de sus compañeros de rodaje.
Incluso durante una reciente entrevista sobre su nuevo proyecto, los periodistas notaron que su voz se quebró al mencionar el tema del amor. A veces uno da lo mejor de sí, pero eso no siempre basta, dijo con una media sonrisa que ocultaba un profundo dolor. En paralelo, las redes sociales se convirtieron en un campo de debate. Miles de fans comenzaron a compartir mensajes de apoyo, imágenes de la pareja en sus mejores momentos y videos de antiguas entrevistas en las que ambos hablaban de sus sueños juntos. No pueden terminar así, el amor verdadero merece otra oportunidad, eran algunos de los comentarios más repetidos. Pero también hubo quienes defendieron la decisión de Elsin, asegurando que una mujer valiente es aquella que se aleja cuando ya no se siente comprendida. Una semana después, una cámara captó un momento inesperado, Bar llegando al set con un ramo de tulipanes rojos, las flores favoritas de Elsin. Según fuentes del equipo, el actor habría pedido permiso para ausentarse una tarde y visitar el barrio donde vivía la actriz. No se sabe si llegaron a encontrarse, pero lo que sí trascendió es que, al regresar, Bar parecía aliviado, aunque con la mirada perdida. Quizás hablaron, quizás no, pero algo cambió en él, comentó un miembro del staff. Por su parte, Elsin publicó una imagen en sus redes que despertó miles de comentarios. Era una fotografía del mar al atardecer, acompañada de una frase que decía, las olas se llevan lo que ya no puede quedarse. Los seguidores interpretaron este mensaje como el cierre definitivo de una historia que había sido tan intensa como frágil. Sin embargo, una pequeña esperanza se mantenía viva entre los fans que siguen creyendo que el amor puede renacer incluso de las ruinas. Esa misma noche, un periodista fue testigo de un gesto que reavivó las especulaciones. Bar fue visto mirando su teléfono y sonriendo levemente. Algunos creen que habría recibido un mensaje de ella, una señal, tal vez, de reconciliación. Pero nada ha sido confirmado. Lo cierto es que tanto Bar como Elsin están atravesando un momento de introspección, donde las palabras sobran y los silencios lo dicen todo. En los últimos días, las redes se llenaron de videos recopilando los mejores momentos de la pareja con música melancólica de fondo. Los fans no se resignan y siguen etiquetándolos con mensajes como el amor no termina así y el destino siempre une lo que el corazón no olvida. Nadie sabe qué ocurrirá en las próximas semanas, pero todos coinciden en que lo vivido por Elsin Sangu y Bar Arduk ha sido una de las historias más conmovedoras del mundo del espectáculo turco. Y mientras el público espera una señal, una simple mirada o una frase que confirme sus sospechas, lo cierto es que ambos han dejado una huella imborrable en quienes creen que, aunque el amor duela, también enseña. Como escribió Elsin en uno de sus últimos mensajes, amar no siempre es quedarse, a veces, es aprender a dejar ir con el corazón en paz. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Creen que Elsin y Bar podrán superar esta crisis y reencontrarse? Escríbanlo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para seguir cada nuevo capítulo de esta historia que ha robado el corazón de millones.